Pues, ¿qué tal? Buenas noches, otra vez más, aquí acompañándoles en este programa de Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hasta la luz del amor incondicional de su corazón. Este programa lo diseñamos eh, Ivonne Armán, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Diana Medina ¿Qué tal? Buenas noches. y su servidora Eugenia McCarthy, con una intención muy buena, que es despertar en ustedes curiosidad por los temas que presentamos, porque fíjense que los presentamos como una oportunidad que ustedes aprovechen de cambiar algo, si no es que todo, en su vida. ¿Y para qué? Para que su vida se vuelva más feliz y la vivan con más paz. Y la verdad es que pues ese objetivo yo creo que no es nada despreciable, sobre todo en los tiempos en los que estamos. Y bueno, en nuestro programa pasado hablábamos de las constelaciones cerebrales, específicamente de la constelación autista. Hemos estado dedicando estos programas últimamente a esto que le llamamos las constelaciones cerebrales, ya lo hemos repetido varias veces, de cómo el doctor Hammer le llamó así, por estos foquitos que se prendían como las estrellas en el cielo, se veía en una tomografía de cráneo, y que cambian, dependiendo del foquito y del lugar donde se encuentra en nuestro cerebro, cambian nuestros comportamientos. Habíamos dicho que esta constelación autista estaba dada por un foco en la laringe, en el área territorial de nuestra corteza cerebral, que es específica de laringe, en donde se genera un conflicto por susto en el territorio. Y el otro foco, que se daba al mismo tiempo, que acuérdense que para que se presente este cambio de comportamiento tiene que haber dos focos activos en cada lado de nuestro cerebro, el otro foco tenía que estar en la curvatura menor del estómago, que es un conflicto de contrariedad. Entonces, si la persona al mismo tiempo tiene susto en el territorio con contrariedad, o sea, se siente sometido en su territorio, no está contento, está enojado, ajá, va a tener algo que se llama comportamiento autista. Ya lo habíamos dicho. Y también dijimos que cuando se suma a estos dos focos otro foco, pero en el tronco cerebral, en donde la persona está consternada, consternada es que usted le pregunta cómo se llama y le contesta su teléfono, ¿no? O sea, como que no sé qué pasó, no sé dónde estoy, no sé qué hago aquí, o sea, así, en ese foco, en esta área de nuestro cerebro, entonces ya se vuelve el diagnóstico de autismo. Habíamos hablado hasta ahí y hoy queríamos presentarles, no sé, si vas a hacer vos, Diana, lo de la constelación autista pero compulsiva o agresiva. Ujú. A ver, Porque, bueno, todos sabemos que hay lo que se llama el espectro autista, ¿no? sí, sí. Ujú, ujú. Que es muy amplio, de verdad es muy amplio. Y entonces uno piensa en autismo y ya está imaginándose la persona cómo se va a comportar. Y la realidad es que usted ni siquiera se puede imaginar que a lo mejor usted cae en este espectro. Ujú. Es tan amplio esta clasificación, pero bueno, hay una parte de este espectro que vamos a hablar ahorita y es la de autista agresiva. Ujú. Ok. Autista agresivo, sí, porque tú acabas de describir, porque digamos que el autismo eh, eh, con la constelación del tronco cerebral es lo que sintomatológicamente se caracteriza más como autismo propiamente dicho, ¿no? Ujú.
ujú, es el que se encierra en sí mismo y no te escucha cuando lo llamas, ¿no? Y entonces está ensimismado totalmente, ¿no? Entonces no solamente es el susto en el territorio y ujú, la amenaza o en el enojo adentro del territorio, sino que además está consternado y entonces este, no hay contacto con el mundo exterior, ¿no? Entonces, que eso es lo que típicamente se denomina autismo o autismo severo, ¿no? Cuando hay ujú. aparte consternación, ¿no? Por el tallo cerebral. Y después eh, tenemos el autismo con un patrón obsesivo compulsivo, ¿sí? Que incluye la constelación autista otra vez, ¿no? Más el patrón agresivo, ¿no? Ujú. Y entonces ahí es donde tenemos, ¿sí? Pero a ver, es susto en el territorio, más enojo en el territorio, más, ¿cuál es la otra de la agresiva? Este, La identidad, ¿no? Falta de identidad. Falta de de, identidad. Ajá. de no tener tu lugar, pero entonces también eso es no tener tu lugar adentro del territorio, ¿no? Ujú. Estás asustado, estás enojado, ¿sí? Y no sabes qué carajos estás haciendo ahí. No te hallas. No te ves. Ajá. Entonces, ahí es cuando tenemos estas conductas autistas de que están repitiendo una vez. ¿Sí? Ujú, Están repitiendo un movimiento ujú, ujú, obsesivamente, ¿sí? Porque hay enojo, ¿sí? Porque al final del día es un enojo que no se puede expresar, que no se puede verbalizar, que seguramente ni siquiera entienden por qué están enojados, ujú, ¿no? Esto. Y que no encuentran además adentro del territorio un espacio seguro, ¿no? O sea, ellos donde no solamente yo qué hago aquí, cuál es mi rol, sino además no estoy seguro, o sea, Ujú. no tengo para dónde hacerme. Entonces es un estado de desesperación y entonces por eso empiezan, ¿no? O sea, esa conducta eh, que también puede ser característica de ciertos estados autistas, perdón, o de este espectro, ¿no? Es porque también está activa la constelación agresiva. ¿Sí? Entonces, y eso, vamos, es importante porque como tú decías, o sea, lo que se denomina el espectro autista, bueno, en la medicina o en la psiquiatría lo ponen como un espectro precisamente porque están todas estas variables a nivel cerebral, ¿sí? Que solo lo podemos entender si lo miramos desde las 5 leyes biológicas, ¿no? Y desde las ujú, constelaciones cerebrales, ¿sí? Entonces, y que lo puntual, digamos, del conocimiento que nos ofrece el doctor Hammer es si hay un conflicto en el territorio, si hay susto en el territorio, ¿no? Entonces, con ese simple concepto, tú como clínico, ya seas médico, psiquiatra, psicólogo, ¿no? Ya puedes ir a buscar de manera muy específica qué es lo que está pasando, ¿sí? En la dinámica familiar de este sujeto que hay susto en el territorio, ¿sí? O que hay rencor en el territorio, ¿no? Que hay enojo en el territorio, ¿sí? O que no tiene su lugar, ¿no? O sea, esta es la más grande contribución, creo yo, de tener este conocimiento, ¿no? O sea, porque al final nos permite que nuestra técnica, la técnica que nosotros hemos aprendido quizá en otros espacios, poderla utilizar de una manera mucho más eficaz, ¿sí? Y eficiente, porque entonces podemos ir a buscar el problema, ¿sí? Ujú. Digamos, nos acota el terreno de búsqueda de ok, ¿no? Entonces, porque de otra manera, digo, las técnicas de intervención han probado ser eficaces, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos toma un tiempo darle al punto donde la técnica funcione. Ujú. Es como hay un periodo de ensayo y error, ¿sí?
Entonces, lo que te permite también el conocimiento de las leyes biológicas es reducir el periodo de ensayo y error, porque tampoco es que te lo vayas a evitar, ¿no? Pero por lo menos te lo reduce, ¿sí? Porque te acota más o menos el espacio de búsqueda de dónde tienes que buscar, ¿sí? Los detonadores, ¿sí? De la conducta disruptiva, ¿no? Ujú. Entonces, esa sería la constelación autista agresiva, ¿no? Ok. A mí me gustaría agregar repetir lo que hemos dicho durante todos los programas, que estas constelaciones son adaptativas para la sobrevivencia y que nos dan esas conductas que son adaptativas, le dan tiempo o espacio a la persona que tiene esta constelación para tratar de saber, a ver, espérame, ¿dónde estoy? ¿No? No encuentro dónde estoy, ¿no? Acomodarse en esto, ¿no? Entonces hay que entenderlo también porque esto también es muy benéfico entenderlo para los papás de un niño con autismo, porque entonces en lugar de ponerse también como locos, porque su hijo está teniendo estas conductas, es generar un espacio de tranquilidad alrededor del niño, ¿no? Y aquí puedo hablar de experiencia propia, ¿no? Porque mi hija tiene este autismo en un nivel bastante manejable. Ujú. Y al yo ir entendiendo todas estas constelaciones que están presentes en mi hija y darme cuenta todo lo que está presente en ella, hemos podido darle o rodearla de un espacio emocional y físico de tranquilidad, de relajación, de estar segura, de poderle brindar el espacio para que tenga orden en sus cuestiones, ¿no? De las cosas se hacen primero así, luego asado, ¿no? No contrariarla en eso, ¿no? Sino permitirle que eso es así y está bien que sea así. Y en la medida en la que le hemos respetado esas conductas y esos espacios, se ha eh, mejorado mucho, ¿no? O sea, y la verdad es que ha sido un proceso que cuando tú estás inmerso en él no te das cuenta, pero los de afuera te lo reflejan, ¿no? Y entonces de pronto hay personas que me han dicho, oye, yo veo a Carla más social o más abierta, ¿no? Y es como, órale, pues sí, ¿no? Entonces, sí, o sea, es maravilloso este conocimiento porque te permite eso, entender perfectamente de dónde viene reconocerlo, ¿no? Y también lo que me he dado cuenta es que yo he sido parte del problema, ¿no? Por la rudeza en la que yo la traté cuando era niña o por el sistema familiar que estaba ahí medio caótico, ¿no? Y entonces poder acercarme y decirle, perdóname, hija, perdóname, ¿no? O sea, no podía yo hacerlo diferente en ese momento, pero hoy sí lo puedo hacer diferente, ¿no? Y ten la certeza de que eso ya no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está ahí presente. Sí. Yo te escucho, Ivonne, y me dan ganas de llorar, ¿sabes? Porque el hecho de escuchar que nos compartas tu experiencia, ¿no? Y cómo tú misma has tenido que voltearte a ver a ti y voltear a ver la dinámica familiar que contribuyó a crear estas constelaciones, a que surgieran estas constelaciones en tu hija, ¿no? Ujú, Y no sé, me da mucha, no sé qué me da, pero es, no sé, una sensación de mucho amor finalmente y de mucho coraje el reconocer que tú como padre tuviste que ver, ¿sí?
con la presencia de estas constelaciones, ¿no? Ujú, Porque eh, vamos, yo conozco otros casos, ¿no? Donde también por su formación profesional quizá van a buscar la solución en otros espacios, ¿no? Van a buscar la solución afuera, van a buscar la solución en la alimentación, ¿no? ujú, Por ejemplo. Y que si bien no dudo que tenga, que haya variables que contribuyan en relación a la alimentación, ¿sí? Tampoco soluciona el problema, ¿no? Porque entonces, cuando tú buscas y te dedicas toda la vida a encontrar la solución al autismo o cómo manejar el autismo afuera, ¿no? No volteas a verte a ti mismo, no volteas a ver tu dinámica familiar, no volteas a ver tu relación con tu pareja. ¿Sí me explico? ujú. Entonces, yo creo que es muy valioso lo que tú nos compartes, ¿no? Porque quizá no todos los papás con niños con este diagnóstico, ¿no? De espectro autista en algún punto tengan esa, eh, es- no sé, esa capacidad de voltearse a ver, ¿no? Y yo creo que es muy valioso el que tú lo compartas precisamente porque no tiene nada de malo, o sea, no te hace mal la mamá, ¿no? O sea, en su momento hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías, ¿no? Entonces, la idea es finalmente poder darte cuenta de eso, de que en ningún momento hubo intención de daño hacia tus hijos, aunque lo hayas dañado, ¿no? Pero no lo hiciste con intención, pero en el momento en el que te das cuenta de cuál ha sido tu participación, el poder corregir, ¿sí? O sea, tu manera de relacionarte, tu manera de actuar, tu manera de dirigirte, ¿sí? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? El poder reconocer un error y corregirlo, Ujú. ¿sí? Y entonces eso a mí me encanta de ti, ¿no? Y bueno, creo que de todas nosotras, el que finalmente estamos aquí compartiendo nuestro aprendizaje, ¿no? Porque hemos pasado cada una, ¿no? Por distintas experiencias que nos permiten transmitir precisamente dónde está esto, ¿sí? Esta teoría, ¿no? Que pareciera lejana y distante, no, está en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra historia de vida. Ujú. Exactamente, sí. Y bueno, gracias por decírmelo porque ha sido un camino complicado, pero bueno, hoy estoy en un muy buen lugar, me gusta porque he podido transformar muchas cosas con las dos, con mis dos hijas. Pero todo esto ha venido a raíz de este conocimiento, ¿no? De Ujú. irlo entendiendo y no ha sido fácil entenderlo, ¿no? O sea, porque la primera vez que tú oyes curvatura menor del estómago, ¿ah? Mm, y oyes ¿qué? Susto en el territorio, amenaza en el territorio, contrariedad. Dices, ¿qué es eso? ¿Con qué se come o qué? ¿No? Pero Ujú. poco a poco, y lo vas integrando y vas viendo. De hecho, pues lo primero que nos enseñaron fueron las cosas básicas, ¿no? De cada uno de los programas biológicos, uno por uno, uno por uno. Y entonces empezaste a mirarlos en tu vida cotidiana, empezaste a mirar que tenías gastritis cuando tenías esas contrariedades en el territorio, ¿no? Que te dolía el intestino cuando te habían hecho una guarrada, ¿no? Ujú. Y entonces vas captando, ok, esto es el susto en el territorio, esto es la amenaza, esto es, y lo vas desglosando. Y entonces ya cuando llegamos a las constelaciones, ese vocabulario ya estaba ya más común, ¿no? Y bueno, estando en un proceso de observación continuo,
te vas dando cuenta y te va cayendo el 20 y vas viendo, ¿no? Y entonces estar pendiente porque lo que yo he visto en mi hija es que el autismo no está presente todo el tiempo. Hay momentos, hay momentos y entonces como, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó unos segundos antes de que esto explotara así? Ah, ok, Ujú. la contrariamos, le hablamos feo, le gritamos, o sea, y poderlo ir observando, ¿no? Entonces, fácil no ha sido, pero así, pero es muy gratificante, ¿no? Poder escuchar estas cosas como las que está diciendo Diana ahorita. ¿No? Cada vez que alguien llega y me dice, wow, es que tu hija está bien cambiada y tal, es como, wow, gracias, ¿no? Gracias Dios por este conocimiento, ¿no? Sí, sí. Y además por el espacio que hemos podido crear nosotras, porque eso de verdad que ha sido, este, no sé, no tiene precio. Pues, y fíjense que ahorita escuchándolas, estoy, bueno, ya habíamos comentado antes, o frecuentemente lo decimos, que pues todos los asuntos que tenemos, ¿no? En nuestras vidas empiezan con mamá y con papá, ¿no? Em, y, y yo veo más allá de esto, porque pues sí, empezaron con mamá y papá porque así tenía que ser, pero todo, aunque no aparentemente hayan cometido muchos errores y hayamos, porque yo también soy mamá, ¿no? Este, y no sabíamos y hacíamos lo mejor que podíamos, y a veces ni siquiera conscientemente de que era lo mejor que podía hacer, o sea, yo no lo hacía, ¿no? Esto está relacionado con esta parte de para qué estamos aquí como seres espirituales, Ujú. como para, porque todas estas experiencias de que vivimos con los padres y luego los pensamientos y las creencias que nos generamos ya cuando estamos adultos y que vivimos a partir de esas creencias, que a veces no son las mejores, ¿no? Pues todo eso sirve precisamente para este desenvolvimiento espiritual. Y es grandioso cuando escuchamos a Ivonne, por ejemplo, que gentilmente nos comparte sus experiencias que son muy fuertes y muy duras y muy difíciles y muy dolorosas, ¿no? Pero vemos también esta fortaleza de mujer que ha elegido afrontar esto en lugar de esconderse y decir, no, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ya pasó, sino cómo el reflejo de tu crecimiento, Ivonne, pues se ve en este cambio o en los muchos cambios que pueda tener tu hija, Carla, también, ¿no? Y todo envuelve, eso es lo que más me maravilla ahorita, todo envuelve esta parte de esas experiencias y lecciones que tenemos que vivir aquí en este plano físico como humanos, humanas, ¿no? Para crecer espiritualmente. Porque yo les puedo asegurar que mm, si pudieran voltear atrás y ver desde esta mirada espiritual lo que éramos ni hace tanto, hace 10 años, no somos lo que somos hoy, ¿no? Ya. Y gracias a este conocimiento de las 5 leyes biológicas, más todas las otras experiencias sumadas, nos han hecho esto. Y lo más grandioso es que los cambios internos por el trabajo interior que hacemos, no solo nos impacta a nosotros y nos cambia a nosotros, nos cambia a los que están cerca de nosotros. Ujú, ujú, Y bueno, pues eso es parte de ese crecimiento espiritual que venimos a generar a través de estas experiencias a veces no tan lindas. ujú, ujú, Sí. Ujú, Pero eso es amor. sea, Eso es amor, porque al final lo que ha hecho Yvonne por su hija, ¿no? En el sentido de adquirir un nuevo conocimiento, voltearse a ver a sí misma, ¿no? Que es esto que les decimos, cuestionar tu paradigma,
y decir, ok, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo implemento un cambio? ¿No? Y poder ver el resultado, eso es amor. ¿Sí? El amor no es sentir maripositas en el estómago, ¿no? O sea, bueno, tantito. Pero el amor es todo lo que tú haces, ¿sí? Por brindarle un beneficio, en este caso a un ser querido, pero muchas veces hacemos muchas cosas por gente que ni siquiera conocemos, ¿no? Ujú, Aunque no es cercana, ¿no? Y ujú, eso es amor, ¿sí? Y eso además es, por decir en los temas espirituales, el amor es el pegamento que mantiene unido al universo, ¿no? Porque es lo que tú puedes hacer en esta conciencia individual, ¿no? Aunque formamos parte de una conciencia universal, pero ¿qué es lo que tú puedes, con lo que puedes contribuir? Ujú, para impulsar el aprendizaje del otro, ¿no? Entonces, ¿qué es el objetivo finalmente de este programa? Y por eso estamos aquí, ¿no? Y por eso les pedimos, ¿no? Que nos den un like, ¿no? Que compartan el video, que se suscriban al canal, ¿sí? Porque finalmente esos son los medios que nos ofrece esta tercera dimensión para poder alcanzar a más esencias divinas, ¿no? Que probablemente estén ahí esperando escuchar un mensaje como este, ¿no? Así es la vida, ¿sí? Y eso es el amor, ¿no? Eso que ha descrito Ivonne, eso es amor. Ujú. Bueno, sonó a terminación de programa, pero no. todavía tenemos más constelaciones de qué hablar. Todavía vamos a hablar de más cosas. Ajá. Ok, entonces, seguimos. Bueno, entonces, ese fue el espectro autista. Autista. Ujú. ¿Sí? Entonces, y bueno, por supuesto, nosotros les estamos dando aquí algo que estoy segura que cuando lo escuchen a lo mejor les llega al corazón y dicen qué interesante, pero tienen que ir a estudiar. O sea, tienen que tomar sus cursos de 5 leyes biológicas. Sí. Entonces, esto, ok. Ay, bueno, entonces vamos ahora a explicar otro fenómeno también muy interesante, muy frecuente desafortunadamente, ¿sí? Eh, sobre todo en mujeres, no exclusivamente, pero sí predominan los casos femeninos, que es la anorexia y la bulimia, ujú, que están clasificados como trastornos de alimentación, ¿no? Pero que, a ver, Eugenia, ayúdame, ¿no? Ajá. Porque, ujú, Sí, en la constelación anoréxica ocurre algo muy interesante. En las otras constelaciones veíamos que era un conflicto específico de un lado y de otro, ¿no? En la constelación anoréxica, el conflicto puede ser en cualquiera de las áreas de la corteza territorial del lado izquierdo. Esto es, puede ser el conflicto de laringe, que es justo en el territorio donde me siento volando, ujú, o puede ser en el área de venas coronarias o de útero, y es que no, esta es desde la mirada o la percepción femenina o el sentido femenino de no ser tomado, no ser tomada, desde la mirada sexual, ajá. En el área de la Mucosa rectal. hemorroide, ajá, de la mucosa rectal o donde están las hemorroides, que es pérdida de la identidad, no sé cuál es mi lugar, o al final que es de la vejiga, Ujú. en el otro conflicto en donde desde el aspecto femenino no reconozco los límites. Mm. Entonces,
puede haber un conflicto en cualquiera de estas áreas, en cualquiera, y del lado derecho, el conflicto en el área de la curvatura menor del estómago, que es contrariedad. Porque Ujú, fíjese usted que cuando tenemos contrariedad, no tenemos hambre. Eso mm, es algo bien importante. Por eso las anoréxicas no tienen hambre, ni van a comer, porque no tienen hambre. ujú. Ujú. Si usted se siente sometido y se enoja en su territorio y en su espacio, está en su trabajo y le invaden su oficina y se le va a quitar el hambre y del coraje que le va a dar sentirse sometido, ¿no? Además, si lo unimos un poquito con toda la teoría de trauma, el cuerpo utiliza todos los recursos para salir de esa contrariedad. Y lo menos importante en ese momento es la digestión. Se corta totalmente todo lo que tenga que ver con digestión porque eso no es vital, En ¿no? ese momento. Ujú, Porque de hecho podemos pasar hasta meses sin alimento, no sin agua, pero sin alimento podemos llegar a pasar hasta meses. Así es que no es vital eso para el ser humano que está en una situación de contrariedad, ¿no? Y eso lo vemos en la naturaleza, lo vemos en las manadas, ¿no? Que si están en tratando de defender su territorio, no van a ir a comer, ujú, están en el proceso de pelearse con la otra manada para sacarlos de ahí, ¿no? Y hasta que encuentran ya un lugar seguro, entonces van a comer. Mientras tanto, no. ujú. Y además, las personas anoréxicas, bueno, eso nos vas a decir ahorita, Diana, sus características. Lo que pasa es que, no, lo que yo quería decir era que precisamente por esa contrariedad en el territorio, sí, hay en muchos casos desde la psicología donde lo que se ha observado en la anorexia es que haya una dificultad seria en la relación madre-hija, ¿sí? Mm, Porque la madre es intrusiva en el territorio de la hija y no le permite tomar decisiones por sí misma. Entonces la hija está que se la lleva, ¿no? ujú, Porque pues, no tiene un territorio. ¿Sí me explico? Ujú, Entonces, está contrariada todo el tiempo, ¿sí? Entonces, claro, eso, vamos, desde la psicología esto se ha observado de una manera muy clara y entonces la intervención está diseñada para trabajar la relación madre-hija, ¿no? ujú, Esto, que digo, no es exclusiva, o sea, es muy frecuente finalmente que esto suceda, ¿sí? ujú, Eh, eh, pero otra vez cumple con estos criterios de contrariedad en el territorio, ¿no? O sea, donde tú dices, porque más hay todas las variables, ¿no? De sentirme que no tengo mi lugar, de sentirme invadida, de sentirme amenazada, de sentir, pues, ¿sí? Entonces, eso es importante y por eso sucede o se observa principalmente, ¿no? En la relación con la madre, ¿no? ujú. Eso Y es lo que... son mujeres, son mujeres sumamente sensibles, que Perdón, además, ajá, que sí, es que además, no, sí, es intrusivas, ¿verdad? sí, exacto, Ok, intrusivas, sí. intrusivas, sí. Y la mayoría de estas mujeres se ha formado para poder sobrevivir su experiencia, una armadura, ¿no? Que en un principio le funciona muy bien porque le evita sentir, pero después se vuelve su prisión. Entonces, es importante saber esa parte también Ujú, de la hipersensibilidad que manifiesta la mujer o el hombre anoréxico, además de estar súper enojado. ujú. Sí, claro.
claro. Entonces, por eso es importante otra vez voltear a ver la dinámica familiar y qué es lo que está sucediendo en casa cuando tienes una mujer con estas características o una jovencita con estas características, ¿no? Entonces no tiene su lugar y además está siendo amenazada en el territorio, ¿no? Y no sabe poner límites. No sabe Ujú. poner límites, ¿no? Fíjate que yo tenía una paciente que eh, bueno, tenía las dos cosas, ¿no? Porque tenía una madre de estas características con limitaciones económicas. Lo más, la limitación económica las había llevado a tener que vivir en una zona, en una colonia donde, pues, digamos que había mucho narcomenudeo, ¿no? El espacio físico donde estaban viviendo no le brindaba seguridad. ¿Eh? Entonces era una mujer, claro, muy delgada, que comía muy poquito, ¿no? Con el argumento vegetariano o vegano, ¿no? Bueno, que eso es respetable, pero al final del día se convierte también en una racionalización, ¿sí? Para no voltear a ver el enojo que tenía enorme, ¿sí? Y de no sentirse en un lugar seguro, ¿no? Porque más era una incapacidad de trabajo, porque más estaba consternada, ¿sí? Porque no podía trabajar, o sea, le costaba mucho trabajo poder sentarse a realizar su actividad laboral y entonces, por supuesto, se convertía en un ciclo de nunca acabar porque pues, eso no le permitía tener la independencia económica, ¿no? Mm. Entonces, entonces es grave, o sea, puede llegar a ser grave porque al final del día una cosa te va conduciendo a la otra. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, y donde no hay alternativas. Y me acuerdo mucho que en algún momento me comentaba que, bueno, tenía un novio, ¿no? Entonces se consiguió, gracias a Dios, gracias, un novio. Y entonces la mamá del novio cocinaba muy rico, ¿no? Y entonces a ella le gustaba mucho ir a casa del novio porque la mamá cocinaba rico, ¿no? Y se sentía muy a gusto, y entonces ahí comía, ¿no? Entonces así de, no dejes ese novio, por favor. Pero era tan claro, o sea, de cómo es que me siento a gusto, me reciben bien y me dan de comer, ¿no? Y comía, además, Ujú. ¿no? Entonces, y como que además estaba empezando a atreverse a probar cosas que no fuesen estrictamente vegetarianas, ¿no? O veganas. Entonces, porque el medio ambiente que le ofrecía esta pareja era un ambiente pues, de aceptación, de amor, ¿no? De confianza, Ujú. Mm. ¿no? En fin, entonces, bueno, ese es el asunto con la anorexia, ¿no? Que en la anorexia hay una rabia profunda y además tú las ves y las ves enojadas, o sea, interactuar con una mujer que tiene, eh, vamos, que ya en su cuerpo se nota la delgadez, ¿no? Que además es preocupante, ¿no? Y es impactante visualmente, ¿sí? Pero se les nota el enojo, o sea, ¿no? O sea, de todo se enojan, de todo te contestan mal, ¿no? O sea, sí, espérame tantito, o sea, ¿no? Pero es porque ya la percepción está permeada por el sentimiento de no tener su propio espacio, de no ser reconocida, ¿no? Ah, Mm. Entonces, y bueno, el tratamiento de la anorexia en ese sentido, sobre todo cuando ya hay pues una afectación física, ¿no? Entonces se torna complicado porque hay que atender también el cuerpo, ¿no? O sea, Mm. entonces, pero bueno. Entonces, si sus hijos empiezan a tener síntomas de anorexia, me da mucha pena decirle a los papás, pero tienen que voltear a ver qué están haciendo ustedes que no dejan a los hijos en paz. Sí. Y que no necesaria y obligatoriamente quieren que los hijos o las hijas hagan lo que ustedes quieren que hagan, ¿no?
y cómo ustedes quieren que lo hagan y a la hora que ustedes quieren que lo hagan. No, no, no. Los Sí, de hijos hecho, tienen lo, que... las mujeres refieren frecuentemente que el único lugar en donde tienen control es en lo que comen y no comen. Exacto. Ujú. ¿Sí? Porque en todo lo demás tienen que seguir el mandato materno, ¿no? Ujú. O paterno, pero generalmente es el mandato materno, ¿no? Sí. Y también frecuentemente han aparecido muchas clínicas, ¿no? De la anorexia y bulimia y entonces llevan a las, porque generalmente son mujeres, ¿no? Llevan a las chavitas y las internan ahí, ¿no? Y los papás, cuando les piden que vayan a la terapia familiar, ¿y nosotros por qué? ¿No? O sea, como que la que está enferma es ella, ¿nosotros qué? Y es como, Hello. no, no, es el sistema familiar el que crea estas cosas, ¿no? Claro, claro. Ujú. Pero fíjate, ahí, digo, obviamente, yendo a la parte del tratamiento, donde pues, siempre hay una parte de ensayo y error, ¿no? Pero para este tipo de casos, ¿no? Una clínica, claro, lo que pasa es que cobran, ¿no? Entonces apenas ahí la variable económica, ¿no? Pero una clínica éticamente no tendría que recibir o internar a una chica, ¿sí? Esto, si los padres no acuden al grupo de familiares, o sea, tiene que ser una condicionante para la familia acudir al grupo de familiares, Mm, ¿sí? ¿Sí? sí, Para que ellos puedan mantener a su hija, ¿no? claro. Internada, porque si no, las mismas clínicas promueven esta dinámica familiar donde se identifica, ¿no? Se le atribuye a un miembro de la familia patología cuando en realidad es el sistema, ¿no? Y este miembro de la familia solamente está haciendo la manifestación, ¿sí? De la Mm, patología del sistema, ¿no? Entonces, siempre es complicado, ¿no? Desde el punto de vista de tratamiento, ¿no? De querer ayudar a una población, pues sí, pero claro, o sea, hay mucho trabajo que hacer adentro, ¿no? Y por eso, otra vez, o sea, aquí es el trabajo interno que hay que hacer tú contigo, ¿sí? El conocimiento de tu cuerpo y de cómo funciona tu cuerpo, pero hay que voltear a ver el sistema familiar, porque tú estás inmersa en un sistema, ¿sí? mm, Y juegas un rol. ¿Sí? Entonces tienes que ser consciente de cuál es tu rol adentro del sistema, ¿no? Porque de otra manera no se puede, ¿sí? Entonces, y luego por eso fallan los tratamientos. Y es que fue a tal clínica y no les sirvió para nada. Qué raro. Pero ¿por qué a unos sí y a otros no, no? mm, Entonces, ¿es la clínica o es que vamos, las personas, llamado paciente identificado o la familia no se comprometen a realizar el cambio necesario, ¿sí? Para poder ayudar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, Y bueno, hay algo importante que decir con respecto a cuando tienen que acudir a una clínica, que es que si la persona ya está llegando al peso de 35 kilos, tiene que ir de urgencia, porque si no se muere, mm, ¿no? Cuando no todavía tienen, sobre todo cuando los están evaluando y los están pesando y están por arriba de este peso, pues el médico o el nutriólogo, que muchas veces también es el nutriólogo, que debiera estar entrenado, ujú, tiene que ser lo suficientemente responsable para enviar directamente a la clínica de urgencia a esa mujer, mm, porque se muere, mm. ¿no? Y este nivel de anorexia se da cuando entramos en otra constelación más, ¿no? Cuando se combina con otra constelación, que sería la posmortal y la agresiva, ¿no? Ujú, Y ya las hemos mencionado, o sea, sí, en otros programas ya hemos mencionado mucho la postmortal y la agresiva, porque
esas dos como que se pueden ir combinando con cualquier otra constelación. Ujú. Entonces, cuando entran, porque la posmortal te pone precisamente, ¿no? En un lugar de ya no tiene sentido la vida, ya estoy rebasada, no tengo nada más que hacer aquí, entonces mejor ya me voy de aquí, ¿no? Claro. Ujú. Exacto. Sí. Claro, entonces por eso insistimos, ¿no? Hay que voltear a ver la circunstancia específica de vida de cada persona, ¿no? De cada paciente que llega a nuestra consulta, ¿sí? Porque si bien evidentemente hay generalidades, ¿no? Porque todos somos seres humanos y porque todos tenemos un cerebro que funciona de la misma manera, ¿sí? Pero es dinámico, ¿no? No Ujú. estamos en el mismo lugar todo el tiempo. Depende de lo que suceda en nuestro medio ambiente, ¿no? Y en Ujú. nuestras relaciones. Entonces, hay que voltear a ver la dinámica, ¿sí? La dinámica interna, ¿no? Y la dinámica externa. Sí. Ujú. Sí. Ok, entonces, espero que haya quedado clara la anorexia. No sé si tengamos algo que decir más a este respecto. No, yo ¿No? creo que queda claro. ¿No? Ujú. Y bueno, ya también hablaste de cuando entra la posmortal. Y entonces ahora vamos a ver la bulimia, ¿no? La bulimia simple, ¿sí? Que implica el curvatura menor del estómago y vías biliares, o sea, contrariedad en el territorio, ¿no? Ujú. Y el centro de glucosa. Ese sí, ¿nos lo puedes explicar, Eugenio, por favor? Bueno, el centro de glucosa es que tienes un conflicto en donde, por un lado, estás sintiéndote con una resistencia a una situación o a una persona o a algo en tu vida, pero es una resistencia que ya la hemos explicado como cuando un ratoncito anda por ahí, ¿no? Ujú, Y está en el jardín y no se da cuenta, pero ya viene el gato y cuando ve al gato ya lo tiene así a punto de atraparlo y sale el ratón corriendo, el gato detrás del ratón y corre tan fuerte y tan rápido el ratón que se mete a su madriguera, pero ujú, antes de que ya pueda estar a salvo, la garra del gatito pesca al ratón y lo empieza a jalar. Y entonces el ratón se pesca con todas sus uñas, ¿no? Con dientes y uñas, dicen por ahí, porque está así como, y esta resistencia es de la que hablamos en este centro de la glucosa. fíjate, esa descripción que acabas de hacer digo, tratando de ponerla en otros términos, es como cuando te quieren obligar a hacer algo que no quieres. Sí. Ujú, ¿no? Ajá. Y no quiero. Algo interesante que yo he visto en las personas que tienen este tipo de resistencia, porque sépanse que esta resistencia es la que lleva a tener la glucosa elevada, ¿no? Ujú. Y les ponen la etiqueta de diabetes. Mm. Ok, claro. Ajá. Pero si la persona descubre a qué se resiste y además deja de resistirse, ¿no? Y hace un trabajo interno para poder, eh, enfrentar a esa situación a la cual se resiste, pues, ¿qué Ujú, creen? Su glucosa va a ir a lo normal. Mm. claro, Ujú. claro. Ujú. Entonces, es resistencia, o sea, a hacer algo que no quiero hacer, ¿sí? Y Y contrariedad en el territorio, ¿no? O sea, enojo. contrariedad en el territorio y además también vive un evento que me genera asco y repulsión. Es la otra parte. Ujú. Ok. Ujú. Y Por un entonces, lado, ajá, asco y repulsión y por el otro, resistencia ok. u oposición. Entonces, eso es lo que da por resultado el síntoma de la bulimia de vomitar, ¿no? O sea,
Ujú. Ok. Mm, sí. Aunque luego también hay toda una elaboración cognitiva al respecto, ¿no? Pero bueno, eso ya quizás será tema de otro programa. Pero, este, pero bueno, ahí sí me veo un poco limitada porque yo no he tenido casos de bulimia. Pero está Es- muy interesante esto, así cuando te oigo decir, ¿no? O sea, está la resistencia y el asco y la repulsión, ¿no? Ujú. Y porque aquí en la bulimia está desesperación por comer, inmediata necesidad de vomitar, ¿no? Ujú. Es quiero pero no quiero, sí quiero pero Sí. no quiero. Es estar en este juego que lo vemos mucho en todo toda la teoría de leyes biológicas, siempre está presente en estas dos fuerzas, ¿no? Son lo que nos Ujú. mantienen en los programas biológicos reciclados, ¿no? Sí quiero, pero no quiero. No puedo, pero sí quiero. Ujú. Tengo que, aunque no quiero. O sea, todos, yo le llamo, hasta tengo ahí en mi hojita, tengo escrito este, las ganas de escribir un artículo de la revolución que nos habita. O sea, porque es así en muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Bueno, ustedes me vieron que traía yo aquí el vendaje ¿no? Y cuando hice mi trabajo interior y todo era, quiero soltar, pero no quiero soltar. Ujú. Suelto, pero no suelto, ¿no? Es estar atrapando y no atrapando, atrapando, porque no nos decidimos con qué me quiero quedar y qué quiero soltar. Y luego cuando digo, no, sí, ya, ya, esto ya, lo suelto, ya, que se vayan a la chingada, perdón. Y ya, pero de repente es como, ¡ah! No, 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 Mejor no, no. mejor no, mejor no agarro, mejor no agarro, ya me dio miedo. Y a esto me suena, ¿no? Esta resistencia, ¿no? Me resisto, me resisto, me resisto, me resisto. Y cuando me doy cuenta que me resisto, me da asco y repulsión. Y, ¿por qué estoy en esto? Pero mejor me resisto, pero mejor lo suelto. Mm. Y estamos, pues, continuamente en estas conductas, pues, muy, muy Dañinas. dañinas. Ujú. Exactamente, exactamente. Sí. Em, me estoy recordando de una mujer que yo sigo mucho, me gusta porque llamémosle clases de baile, pero en realidad es como eh, movimiento del cuerpo, enseñarte a mover tu cuerpo como tú quieras, ¿no? Bueno, Ujú. esta mujer tiene una historia muy interesante porque dice que ella de chica, pues, empezó cuando empieza a desarrollar su cuerpo ya de mujer, se empieza a dar cuenta que pues, es una mujer muy, muy grande, ¿no? Y le empieza a dar pena. Y dice, y yo empiezo a estar en este círculo de mujeres que no tienen una buena relación con su cuerpo, que continuamente están viendo qué gordas están, qué mal están, qué feos se ven, ¿no? O sea, no hubo ningún referente de autocuidado. A ella le gustaba mover su cuerpo y bailar desde que era muy chiquita y entonces es muy buena, es como un don que tiene, pero pues empezó a volverlo excesivo, ¿no? Y dice que cuando ella tenía 14 años salió una película hablando de la bulimia. Y ella ve esa película y ahí además ahí se expresaba perfectamente bien cómo la mujer de la película
lograba vomitar, ¿no? Tomando un medicamento que se les da a los bebés para cuando se intoxican. Y entonces ella ve la película, fíjate, cómo uno piensa, ay, qué bueno que hacen esas películas porque son muy educativas, ¿no? Ella ve la película y dice, qué buena onda, voy a hacer eso, ¿no? Y empezó a irse de farmacia en farmacia. Ella se empezó a volver maestra de aeróbics, de yoga, de tal, de tal. Se volvió Ujú, súper, súper, súper famosa. La contrataban para los atletas olímpicos, o sea, en marcas como Nike y tal, ¿no? Pero ella pasaba a la farmacia por su cosita esa y dice que durante 16 años comía y vomitaba 3 veces al día, ¿no? Y vomitaba con este medicamento porque ella sola no se podía provocar el vómito, ¿no? el vómito. Hasta que llegó un momento, empezó a los 14, 16 años, pues tenía que 30, algo así. Dice que un día, regresando a su casa ya de haber dado 1,000, 8,000 clases de estas cosas, pasó a McDonald's, bueno, ya dije una marca, a todas estas de comida rápida, ¿no? Y llenó su coche de esta comida porque ya no podía permitir que la vieran comer, ¿no? Entonces ella comía en el transcurso del lugar a su casa y venía, pero atascándose así de la comida y que en un instante en un semáforo hizo conciencia que el coche de al lado la estaba viendo, ¿no? Y se quedó así como llena de vergüenza, ¿no? Arrancó y bueno, siguió tragando, llegó a su casa, se tomó esa cosa y empezó a vomitar. El caso es que de pronto despierta en el baño, tirada encima de su vómito y además de sangre, porque ya sangraba cada que vomitaba. Y ese fue su momento de despertar, de conciencia, porque en ese momento se quedó así, ¿qué carambas ¿Qué estoy estoy haciendo? haciendo? ¿Qué carambas estoy haciendo en esto? Y bueno, decidió en ese momento eh, buscar ayuda y empezó como a usar su propio cuerpo, ¿no? Y a empezar lo primero que ella logró hacer fue bailar para ella, no para nadie más, no por quedar bien, no por verse bonita, no por nada, ¿no? Nada más por sentir su cuerpo y lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. Y Ujú. ese fue su camino de rehabilitación y bueno, pues ahora lo enseña, ¿no? Enseña este baile de conexión con el cuerpo, así es que creo que es un buen ejemplo de este proceso, ¿no? De la bulimia, ¿no? Sí. Digo, nos faltaría ver un poquito en su historia de vida cuáles eran los detonadores. Ujú. Ujú. Pero bueno, sí, efectivamente, ¿no? Digo, y Este, aunque no lo especifica muy bien, pero sí se intuye que la relación con la madre era bastante disruptiva. mm, claro, claro. Bastante. Y que no había papá, además. Eso Ah, también. El papá no estaba presente, ¿no? El papá la abandonó, pues el clásico ejemplo de abandono de que te dejan en las escaleras de tu casa esperando a que venga por ti, ¿no? claro. Claro, claro. Bueno, ok. Creo que ya se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, quería comentarles que también en esta parte de la bulimia hay algo
que se vuelve adictivo para las personas que vomitan, que es el placer. Mm, Ujú. Ese ya es otro punto que luego tal vez en el otro programa lo podamos tocar, pero se vuelve placentero ujú, comer hasta sacarte sí, para después ir a vomitar. sí, Ujú. Entonces, bueno, ujú. sí. pues hemos terminado por hoy. Les agradecemos mucho su compañía a lo largo de este programa. Esperemos que les hayamos generado muchas dudas y por favor, mándennos sus preguntas. Para nosotros es muy grato que nos pregunten y, y nosotros les podemos contestar, ya sea en otro programa, en el programa en vivo o a través del chat. También les recordamos que está nuestro ebook, que es el Código Tortuga. Está genial, ha sido un trabajo de las tres. em, es para, es muy sencillo, 13 claves para superar la ansiedad y la depresión, sobre todo la ansiedad. Ay, dennos like, ¿no? Por favor. Y, y pásenla bien, y sigan pasándola bien. Muchas gracias Gracias, por chicas. estar aquí. Buenas noches. Que Gracias. descansen.